Lucas 12. Capítulo 11 fue muy largo, muy lleno de contenido y vamos con mucha calma viendo qué es lo que trae ahí. Ahora en capítulo 12, entre todo eso que está sucediendo, encuentros con individuos, encuentros con multitudes y demás, todo lo que Jesús está haciendo y también diciendo su enseñanza y demás, ya llegamos a capítulo 12 y dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Entonces imagínate el gentío, lo que eso genera, que simplemente moviendo y alguien se detiene y los que van atrás siguen caminando y ya lo empujan, ya están pisoteándose, gente está cayéndose o sea, es peor que Metro Pino Suárez en hora pico. Entonces, juntándose por millares, trata de imaginar lo que es enseñar a millares de personas sin amplificador, sin bocina, sin micrófono. ¿Cómo te haces entender allí? Obviamente, las multitudes tienen un objetivo y un encuentro y como que un contacto de Jesús de lejos, muy indirecto, muy de que como que lo van transmitiendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y otro te lo va diciendo. Y Jesús dice algo a sus discípulos y eso como que sí nos va a ayudar a entender la diferencia entre esas multitudes que representa la fama y la influencia que tenía Jesús y los discípulos que representan realmente el impacto que él estaba teniendo, porque los discípulos estaban dejando todo, estaban reorganizando sus prioridades, estaba eso como trastornando su vida personal y demás. Entonces, y eso hasta nos puede ayudar a identificarnos en eso, si yo sigo en la multitud o si ya puedo ser contado entre sus discípulos, hasta donde su influencia pasa a ser ya impacto y hasta un trastorno en mi vida. Entonces, versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, y ellos ya lo van pasando, todos están ya jalándoles la manga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y ahí se va transmitiendo. Eso también nos da a entender algo, la importancia que tú puedes tener, lo esencial que es poner atención si estás en el lugar de discípulo, que estás oyendo, que estás como oyendo de primera fuente lo que Jesús está diciendo. Tú estuviste tan cerca que lo escuchaste de sus labios, pudiste ver su expresión en su rostro, el movimiento de sus manos y demás. Entonces, lo que tú veas y escuches, que puedas transmitirlo. Primera de Juan empieza su epístola diciendo, bueno, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que les estamos anunciando. Y lo anunciamos, dice, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es por qué lo estamos anunciando y para que ustedes tengan gozo. Entonces, es la introducción a su primera carta del apóstol Juan, que lo que hemos visto y oído y tocado con nuestras manos, eso es lo que estamos anunciando, de primera fuente ya a los demás. Entonces, empezó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en diferentes momentos en los evangelios lo encuentras diciendo algo así, cuidado con la levadura de los fariseos. En una ocasión están así y dicen, es que no trajimos pan. Entonces ellos están con sus ideas de que es un complot, que no compres pan de los fariseos porque va a tener polvitos que te van a tontar. O sea, ellos están totalmente en otro canal, es porque no trajimos pan. Y Jesús dice, mira, ya hizo las 2 multiplicaciones de pan, o sea, el que ustedes no traigan pan para mí no es novedad, ni representa realmente un obstáculo. Entonces, estoy hablando de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Entonces, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, el título de este estudio, y vamos a ver nada más los primeros 12 versículos en Lucas 12, pero el título es esto, auxilio que soy hipócrita. Entonces no es tanto, no te voy a dar una lista de cómo no ser hipócrita, porque si yo te digo 10 formas de no ser hipócrita, nosotros somos tan hábiles que vamos a encontrar 11avo, 12avo y etcétera. O sea, vamos a estar agregando nuevas formas
de ser hipócritas. Un hipócrita, literalmente, en el teatro clásico de los griegos, hipócrita viene de ahí, es uno que literal se pone máscara. Entonces, si era comedia o si era tragedia, el drama o el teatro de los griegos se ponían una máscara y así declamaban su personaje en el teatro. Entonces, Jesús se refiere a eso, que alguien que simplemente se pone como un personaje encima de quien es realmente, proyecta una personalidad distinta a quien es. Entonces, para nosotros es muy importante, porque la verdad es que tú puedes ver predicadores en televisión y en internet y tienen un copete impresionante. O sea, la verdad. Mis respetos. Y tienen una sonrisa perfecta. Digo, ¿cómo la haces? A mis papás no les alcanzó para ponerme frenos en la boca y ni con tlanjualejo me corrigen ahora. Entonces, ¿qué? O sea, perfecto, envidiable. Y cuidado con eso. Hay un síndrome que psicólogos están identificando de depresión relacionado directamente con Facebook. Porque todos ponen sus mejores fotos. Nadie pone la foto donde cerró los ojos y abrió la boca mero en cuando tomaron la foto y se ve drogado o algo así. Siempre están así en su mejor momento, su mejor pose, su mejor sonrisa. Siempre la están pasando bomba con sus amigos en los mejores lugares y siempre están así. Es uno de los 3 predicadores que más admiro. Y ahí están en la selfie, entonces están diciendo que miren quién soy. Y proyectan algo que es fascinante. Una persona que no tiene problemas ni complejos, ni duda, ni temor, ni inseguridad, no batalla con confiar en Dios, no batalla con envidia, porque Él es el que todos van a envidiar. Él no tiene problemas, yo soy ya llegué, ya la hice, ya la logré, soy campeón, etcétera. Soy princesa del mundo. O sea, ya. Entonces, pero es eso. ¿Y por qué lo hacemos? Creo que más que simplemente identificar los nos, no hagas esto, no hables así, no pienses así para no ser hipócrita. Como dije, vamos a encontrar nuevas formas. Porque es parte de quienes somos. Acuérdate, desde Génesis 13, Adán y Eva empezaron a coser hojas de higuera para taparse. Nos sentimos expuestos, nos sentimos el pecado, en lugar de divertirte, más allá de los primeros momentos, te expone y te hace sentir vulnerable. Entonces empezamos a usar formas, inventar maneras de como tapar eso y no sentirnos expuestos y vulnerables. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra, y es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, va a hacer su trabajo y discierne entre los motivos y pensamientos del corazón. O sea, entiende lo que estoy sintiendo y pensando. La palabra de Dios identifica en mí lo que aún no identifico yo. Y a veces por eso nos incomoda. Pero la misma capacidad de la palabra de Dios de incomodarme o hasta ser cortante conmigo, tiene por eso la misma capacidad también de consolarme, de darme libertad, de volver esperanza a mi corazón. Porque identifica en mí lo que aún no identifico yo. Entonces llega muy bien, llega a lo que necesito, pero no es siempre lo que yo identifico que necesito. Entonces, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Básicamente en los fariseos es el concepto bien arraigado que ellos son autores de su bendición. Que ellos van a cumplir con Dios de tal manera que las bendiciones y la protección y demás cosas en su vida y la aceptación con Dios y la admiración de los demás directamente conectado con lo que ellos están iniciando. Ellos toman la iniciativa y son autores de sus bendiciones. Entonces, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, de querer proyectarme como alguien que yo no soy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Adán y Eva lo intentaron hacer y lo ves a través de toda la historia humana en las Escrituras. Cuántas veces y de cuántas formas y en diferentes épocas, hombres y mujeres, ricos y pobres, no importa, las maneras en que tratamos de proyectar
una personalidad que realmente no tengo. Y si puedo entender por qué lo hago y qué es lo que Dios ofrece, puedo entonces encontrar que estar expuesto a que me conozcan no me deja tan vulnerable como puedo sentir. Entonces, versículo 2, Jesús empieza a enderezar el pensamiento que puede estar esquivando. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, vulnerable, otra vez expuestos, ni oculto que no haya de saberse. Eso no nos gusta. Cada que yo lo leo digo, cuando dice nada, o sea, nada oculto. Ay, nanita. Nada. Entonces estamos con eso, ¿no? O sea, qué incómodo. Dice, ¿y dónde está el botón que puedo regresar la cinta a donde me desafiné y volver a cantar esa parte de la canción bien afinado porque no me salió? Déjame otra vez para que me salga. Pero Dios sabe que si nos diera 10,000 intentos más, no nos va a salir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que pasar a la eternidad con mi voz desafinada y ya en el tribunal de Cristo Dios va a poner el cassette. Si tú eres de mi época va a ser cassette. Otro simplemente, si eres millennial, va a poner tu USB. No, lo va a bajar del iCloud. Ni siquiera hay una cosa que puedes tener en la mano. Pero ahí lo va a estar bajando y van a escuchar la verdad acerca de quién eres. Y dices, ay, pues eso no me gusta. Ok, versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Piensa, párate ahí un rato y piensa. Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ser la persona la persona que yo proclamo desde las azoteas y la persona que soy en la oscuridad cuando nadie ve y nadie escucha? O sea, ¿cómo puedo conectar esas dos personas? ¿Quién soy y quién quisiera que vieran cuando me conocen? O sea, que eso es lo que conocen, no quién soy, sino quién quisiera ser. ¿Cómo puedo conectar eso de manera que no sea vergonzoso y tan incómodo? Mas os digo, versículo 4, a raíz de todo eso es el temor de ser descubiertos, el temor de que nos conozcan como somos y nos rechacen, nos repudien, se burlen, nos dejan de estimar. Si te engordas, tu marido ya te va a dejar. Si se te cae el pelo, tu esposa se va a fijar en ese de la novela en televisión y va a decir, con lo que me tocó me rifo, pero qué pena. O sea, estamos con eso. Te pones, en este caso, como predicador y puedes decir, se me fue el avión. Ahora, ¿qué digo? Pues voy a seguir hablando a ver si otra vez ya baja la señal. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya están viendo. ¿Por qué tuve que nacer gringo y tener que batallar el resto de mi vida con un acento que me identifica? ¿De qué parte de los Estados Unidos? Si te digo que soy argentino y muy amigo de Messi, ¿ya me estimas más? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo me desmientes? O sea, si proyecto, por eso habla chistoso. Si digo, no es un impedimento, así nací, pues sí, así nací. Pero entonces, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste así? Que siempre mi debilidad o mi deficiencia o mi insuficiente siempre lo traigo aquí en el pecho como letrero, aquí escrito en la frente. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, pero cuando tú y yo empezamos a ver lo que Jesús está diciendo, Él va no como yo quisiera, en lugar de decir, pero Dios quiere que tú seas feliz, entonces haz lo que tú quieras y lo que a ti te hace feliz, a Él le va a hacer feliz, porque su felicidad es verte feliz. Entonces, peca, roba, grita, ofende. Si eso te hace feliz, eso le va a hacer feliz a Dios. Eso es lo que hoy se predica en algunos lugares. Y dices, va.
Puedo regresar a esa etapa de mi vida, cuando tenía 2 años, que los demás no me importaban, era libre. Bueno, no me dejaban hacer todo lo que quería, pero si no me dejaban, yo les hacía saber que estaban mal. Y ya tienes que ser adulto y tienes que, si te dicen saluda, de 2 años saluda, no vas a saludar. Come tus chícharos, los riego en toda la mesa, ¡ja! Se caen al piso. No me vas a obligar lo que está en el piso, porque ya me dijiste que ya lo chupó el diablo. Entonces, si tiro los chícharos al piso, ya exenté. Y se nos antoja esa libertad de ser irresponsables, ensimismados, totalmente ególatras, el centro del universo. Pero el niño no es feliz. Y cree que su felicidad debe ser la felicidad de los demás, inclusive Dios. Entonces tenemos un problema. Y Jesús va al mero problema que tenemos, el temor. El temor de que identifiquen en mí que algo no tengo, que hay algo que no sé. Por eso tus hijos te hacen una pregunta, inventas la respuesta esperando que puedas corregirlo antes que descubran en Google o en Wikipedia que lo inventaste, que no es cierto. Oye, ¿y por qué esto? ¿Habrá oxígeno en Marte? Y dices, todo mi conocimiento viene de caricaturas. No hay oxígeno porque siempre me acuerdo que el ratón o conejo Bugs o algo así trae un globo de vidrio para poder respirar. No hay oxígeno en Marte. Y no nos gusta que nos encuentren débiles, insuficientes, que ignoramos algo, que no estamos al día en algo y así. Entonces, ¿nunca has soñado que llegas a la escuela o a la iglesia en tus pijamas? Porque en el fondo de nosotros hay ese miedo de que nos vean como no quisiéramos que nos vieran. Entonces Jesús dice, va directo, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y dices, oye, pero es muy brutal, ¿no? Es como que, pues, sí, pero desde en la escuela, en secundaria, y sientes vulnerable, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Que se rían de ti? Sí, es lo peor, tengo cicatriz. No te mataron, no te decapitaron en un desierto de Siria y lo ponen en YouTube para todo el mundo. O sea, no están poniendo, ¿cuál es la vergüenza realmente? Entonces Jesús, pero es brutal porque está diciendo, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Y Jesús está diciendo, estás teniendo miedo, estás inventando historias y no me estás incluyendo en el guión. No estás tomándome en cuenta que yo soy parte de esta historia que estás viviendo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Entonces hay un miedo en nuestra vida que nos va a hacer sanos y nos va a hacer fuertes y nos va a dejar en libertad. Dice, ténganle miedo. Y algunos dicen, bueno, no es miedo, no, es el mismo, es fobia. O sea, es en griego es lo mismo, pero en siglo XXI no tenemos que, no, es lo mismo, es miedo, es un mega susto. No del que puede matar el cuerpo, pero ya no puede hacerte más, sino de Dios, el Creador, que te formó, que vio tu embrión, que te hizo nacer en cierto tiempo, en cierta familia, en cierto barrio, que así, y te encaminó en algo, y en su providencia dices, ¿por qué esta escuela? ¿Por qué estos papás? ¿Por qué este hermanito? O sea, y siempre cuestionando nosotros, porque oye, hubiera sido mejor si tan solo esto. Y no conocemos al soberano Dios que hizo eso, que decidió que ibas a necesitar lentes en kinder y te iban a decir el pez porque tus ojotes. O sea, y tuve que vivir con eso.
No tuviste que ir al infierno por tus pecados porque Jesús murió por ti. Y en eso nos empieza a dar perspectiva. Dices, no quiero perspectiva, quiero mi triunfo, quiero mi mejor vida ahora. Y ahí estamos con el berrinche. ¿Verdad que no funciona? ¿Verdad que no trae felicidad? ¿Verdad? Siempre va a haber alguien que tiene mejor outfit, mejor corte de pelo, mejores uñas, mejor coche, mejor trabajo, mejor esposo o esposa, mejores hijos, mejor iglesia, mejor púlpito. ¿Por qué? Ese acrílico, yo quiero. ¿Sí me explico? Siempre va a haber algo. Y el miedo, el susto que tengo, estoy bromeando. No me vayan a cambiar este pedacito de acrílico. El susto que tengo es que me vean con un púlpito común y corriente. No. Tiene que ser superior. Tiene que reflejar al Dios que sirvo. ¿Sí me explicó? Estamos así y disfrazamos y tenemos así muy elegantes frases en el guión, pero todo suma a lo mismo. Tengo miedo que me vean deficiente. Entonces, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Eso no es el diablo. El diablo no tiene poder para echarte al infierno. Y el infierno no es su trono, no es su reino. Él no gobierna allí. Y va a ser su cárcel un día también, donde él va a estar encarcelado. Entonces, quita de tu mente esas nociones del siglo XIV que no son bíblicas. Y luego Jesús empieza a dar otra vez perspectiva. Mira, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, por lo más mínimo, no hay una moneda más pequeña que un cuarto. Entonces, por 2 cuartos, o sea, por nada. 5 pajarillos, eso es como el azulejo, esos pajaritos que ni son finos ni nada, nomás hacen ruido y comen alpiste, pero ya no cuestan dinero. Entonces ya lo llevas en tu jaulita así de carrizo y estás contento porque compraste tus pajarillos y no te costaron nada. Y si el gato se los come, vas al mercado y compras otros, no hay problema. 5 por 2 cuartos, llévalo vara. Dice Jesús, o sea, no cuesta nada, no valen. Y dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Luego aquí cuando es el primer servicio y está el sol y es la mañana y hay una multitud de gorriones que vuelan arriba de la carpa y tienen sus nidos aquí en el muro junto. Y a veces estamos así, si hay un silencio, dices, ¿qué están haciendo? Es una fiestota de esos gorriones. ¿Sabes cuántos hay? No. ¿Cómo se llaman? Que es la gorrioncita, ¿cuántos huevos puso y salieron sus pollitos? ¿Sabes? No. Dios sabe. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Tú no sabes ni cuántos cabellos hay en tu cabeza. Entonces estamos diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Ni sé bien dónde estoy. Ni sé, carezco tanto de conocimiento de las cosas en el universo, hasta en mi mundo, lo que es dentro de mi piel. Ni entiendo por qué siento lo que siento, por qué pienso, pero la palabra de Dios sí discierne eso y de repente me explota en la cara cuando abro la Biblia. O Dios empieza nada más a decir, si eres chafa, pero te quiero, Jaime. Y no es la consolación que quería, porque yo quería que me viera como el superhéroe que quiero proyectar. Y él nomás dice, no eres Marvel Comics, no eres Iron Man, no eres Hombre Araña, no eres ninguno de ellos. Pero yo te llamé. Él no murió por Iron Man, Él no murió por el Hombre Araña, Él murió por ti. Entonces, tienes que ser salvo en esos términos, con tu RFC como es y con la foto que no te salió. Dices, ay no, pero así, ay no. ¿Sí? Diadema, sin aretes, sin maquillaje, dices, ay no. Así, de cara de idiota. Y dices, ay no. Y Dios dice,
Sí se te parece tu foto. Pero hay una línea de vitaminas que puede ayudar eso. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. El miedo es parte de ser humano, ¿ok? Vivir con miedo es parte de existir como un ser humano. Pero tengo que saber dónde deposito ese temor. Dice, no teman esto, teman mejor el otro. Teman esto. Teman el silencio de la desgracia. Teman el silencio de que Dios ya se choque de que tú hagas tanto circo y teatro. Teman eso. Busquen su rostro, busquen su favor, busquen ponerle una sonrisa a su cara. Y busca que eso sea tu felicidad. Ver a Dios feliz me hace feliz. Y nos cuesta porque va contrario a lo que es natural en mis propias tendencias. Pero por eso la Biblia nos dice arrepiéntete. Arrepentimiento es semejante a meter la mano en la manga de un suéter y voltear como debe estar el suéter. O en un calcetín. Y metes tu mano hasta el fondo, le agarras y lo volteas. Eso es arrepentimiento, metanoia. Es voltear tu mente como calcetín para que esté bien, como suéter. Eso es arrepentimiento. Y estamos en un proceso de estar arrepintiéndonos diario, cada 8 días, y estar reconociendo y asimilando y diciendo, y poco a poco, y va a llegar el día en que ya pueda ver con mis ojos a Jesucristo y ponerme el calcetín, por fin, y caminar bien. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero ¿quién establece ese valor? ¿Quién le pone precio? ¿Yo? ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Quién establece el valor de un ser humano? Entonces os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. La única forma de aumentar la estima de Dios hacia mí, o sea, ya me ama, su amor es perfecto, es contracondicional, me ama a pesar de mí, entonces no puedo agregar más amor, no puedo aumentar el amor de Dios hacia mí, pero ¿cómo me podría estimar? Dios le dice a Abraham, ahora sé que me temes. Y Abraham fue llamado por eso amigo de Dios. Y puedes ver en Moisés y en Daniel, en diferentes personajes de la Biblia, por qué Dios los estimaba. En una parte en el libro de Jeremías está diciendo, si Daniel estuvieran aquí, ni sus oraciones podrían salvar la ciudad. Eso está fuerte. Pero ¿qué está diciendo Dios? Que estimo a Moisés, estimo a Daniel. ¿Pero por qué los estima? Dice en la Biblia en Hebreos 11 que Noé con temor preparó el arca. Con el temor de Dios. Daniel, con el temor de Dios, sale el decreto que nadie tiene que hacer petición a nadie, ni hombre ni Dios, sino solo al rey de Persia, o irá a la fosa de los leones. Y Daniel se entera del decreto, no va al club de golf para hacer sus oraciones, amén. O sea, no, abre sus ventanas hacia Jerusalén y como de costumbre, sin parpadear, siguió con su costumbre de rogar a Dios por su nación. Y lo pueden sorprender, que no era ninguna sorpresa encontrar a Daniel orando. Entonces empezamos a captar la estima de Dios por un hombre como Daniel. Y así va en toda la Biblia. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, empieza a tocar un tema que es igual, nos incomoda. Pero tenemos que entender eso. Pero el trasfondo hasta ahora es esto. El Salmo 113 dice esto: ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios que se humilla para ver los cielos?
y la tierra. Entonces nosotros tenemos la idea que Dios está en un trono flotando en unas nubes entre varias galaxias que van volando y cometas así. Dios está en un trono flotando. Eso es Star Wars, eso no es la Biblia. Dios se humilla para ver las galaxias. Dios es infinito y eterno, entonces la creación, las galaxias, todo eso es infinitamente inferior a Dios. Y por eso el Salmo 9, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo consideres. O sea, y dice, ¿quién es como Dios que se humilla para ver los cielos y la tierra? Entonces cuando empiezas a ver eso y luego dices, y Él sabe cuántos cabellos en mi cabeza, y Él me estima, Él me pone un valor mínimo que es mayor, mucho más que 5 pajarillos, o de muchos pajarillos. Entonces, a todo aquel, versículo 10, y dices, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y entonces luego andan y dicen, pastor, creo que cometí el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, no poner like en mi Facebook. Si te preocupara, o sea, si aún te preocupa no deshonrar al Espíritu de Dios como es Dios, no le has blasfemado. Blasfemia del Espíritu Santo es simplemente decir que no es Dios el que está hablando. Nada más, es eso. Y como toda la Escritura es inspirado por Dios, es negar el testimonio de Dios en las Escrituras, es decir, que es mentira, que es mito. Entonces está fuerte eso. Si tú llegas a tu último día negando que esto es la palabra de Dios, pues no hay perdón. Claro, no hay perdón. Pero Jesús, ¿por qué lo está haciendo? Hay varias razones. Él está diciendo, cuidado con la levadura o la doctrina de los fariseos, que es hipocresía. Entonces tenemos que volver a eso, el proyectar ser alguien que no somos, pero quisiéramos ser. O sea, muchas veces no estás proyectando un personaje malo, no eres un malvado lo que proyectas. Eres muy bueno y muy generoso y a todo dar. Eso es lo que queremos proyectar. Entonces, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el Hijo del Hombre, Jesús, es igualmente Dios y el Espíritu Santo es igualmente Dios. Pero hay razones por qué nos dejamos en hipocresía, por qué dejamos nosotros en nuestra vida esa máscara en su lugar. O que uno es lo inseguro. Tenemos que ver lo inseguro que es ser de los in y de los cool. ¿Ok? De ser de los de hoy. Lo inseguro que es, y por toda la gente, nadie quería no ir al evento con Jesús. No escuchaban nada, no captaban nada, pero podían estar allí, pero se andaban atropellando unos a otros. No había provecho para ellos y en esa multitud podemos estar. Y como poniéndonos y tomándonos selfies en el evento junto al mar de Galilea con Jesús. Y hay tu selfie. Pero eso no significa nada. Mientras estás tomando tu selfie, Jesús está sanando un leproso y te lo perdiste. Pero ahí está tu foto. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la hipocresía nuestra. Proyectar es que yo sí estuve. Y soy de los que están con Jesús en donde quiera que Él anda. Pero realmente no. Por eso Él empieza a decir a sus discípulos, cuidado con eso. Cuidado que estés proyectando un personaje que no eres. Y queriendo demostrar una personalidad que no tienes. Porque Jesús murió por ti, no por quien proyectas. Murió por ti. Y perdona tus pecados, no los minimizados pecados de quien proyectas. Entonces tenemos que llegar así crudo, expuestos, sin pretextos ni excusas a Jesús de decir esto. Y sentirnos mal. Pero de por sí tienes inseguridad, de por sí te sientes mal. De por sí.
Y eso, entonces, lo primero para nosotros es entender lo inseguro. Si todo el mundo se está alaciando el cabello y dices, ya me veo corriente porque no estoy alaciando, ve a vivir en Córdoba y ahí no lo hacen, por la humedad no sirve. Ya eres ya eres cool. ¿Me explico? Entonces, ¿qué? O sea, nos estamos poniendo metas y perfiles sociales, emocionales, intelectuales, profesionales, que simplemente Dios no nos está pidiendo. Pero imaginamos que no voy a tener amor, no voy a tener aceptación, me voy a sentir horrible. O sea, estamos escribiendo historias que nunca van a existir. Pero estamos segurísimos y Dios dice, estás teniendo miedo de lo que no debe darte miedo y estás dejando de tener miedo de lo que debe darte miedo. ¿Cómo podrías vivir eternamente en silencio y nunca escuchar la voz de Dios? Nunca tener esperanza más. O sea, ahorita flaqueamos, dudamos, cometemos cosas que no, omitimos cosas que sí. Hacemos todo eso, pero tenemos la esperanza, un día lo veré. Un día mi fe se tornará en realidad que yo pueda tocar. Y eso es nuestra esperanza, pero imagínate llegar a un punto en tu existencia que esa esperanza ya no tengas. Ya no, mañana no existe. En la eternidad siempre va a ser hoy. Entonces mañana ya no. Ten miedo a llegar a ese punto. Por eso dice en Hebreos, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ten miedo de que eso no te incomode, que eso no te ponga un afán de no caerle ya mal a Dios, de que Él se desespere. Ten miedo a eso. Ok, entonces, y nos empieza a dar una promesa, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, me gustaría, algunos de esos que predican prosperidad y todo, ¿qué litigios tienen? Ellos entonces mandan su flota de abogángsters para defenderles y ellos siguen así. Entonces, o sea, cuando los llevan en las sinagogas y ante los magistrados y autoridades y los obligan a defender su doctrina, ¿Cuándo? Entonces no son apóstoles, no son profetas, no son obreros fieles. Entonces, cuidado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, pero tenemos que poner una advertencia. Eso no quiere decir no estudies, no conozcas, no camines con Dios. Porque ¿cómo vas a saber que es el Espíritu Santo que te está enseñando qué decir si has llevado una vida indiferente al Espíritu Santo hasta hoy? Superficial o indiferente. ¿Cómo vas a hacerlo? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Le estás siguiendo o estás aún en la multitud? Estás en las fotos y estás en la multitud y te compraste la playera aquí en las mesas que están vendiendo todo el... ¿Sí me explico? Pero ¿eres discípulo? ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Le estás siguiendo? ¿Tienes miedo de dejar de escuchar? ¿De dejar de escuchar esas pisadas? ¿De dejar de saber que Él está caminando y tú le estás siguiendo? Que tengas miedo de eso, porque entonces ¿para qué vivirás? ¿Cómo te vas a poder levantar cada mañana si eso deja de ser tuyo? ¿Cuál será tu esperanza? Ten miedo a eso. No endurezcas tu corazón. Eso es la levadura de los fariseos, la hipocresía de llevar una máscara. Estoy bien, feliz en Cristo. ¿Sí? Victoriosos en Cristo. ¿Sí? Pero si siempre estás a la orilla, ¿cómo? Entonces, Él empieza a decir a sus discípulos eso, cuidado. Ahora,
Si yo estoy llevando una relación superficial o indiferente con el Espíritu Santo, necesito recordar Génesis 1:2. Y todo el universo, Dios dice sea la luz y empieza Él a formar el universo. Y hay energía y moléculas y átomos y todo eso ya está tomando. Los elementos se van formando, se está condensando y están ya girando estrellas y galaxias y todo eso. Y Dios está dando forma. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está presente en el primer momento de creación. El Espíritu Santo es el que movió y nació Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. Y no puedes tener una relación indiferente o superficial con el Espíritu Santo. Y podemos decir, bueno, es que yo soy fundamentalista. No, eres indiferente al Espíritu Santo y estás en peligro. Porque escuchas más MacArthur que las mismas escrituras. Si MacArthur lo dijo, ya. Si Jaime Foot, eso sí, pues, quién sabe. Voy a buscar una segunda opinión. Cuidado. Hay un chavo que dice, si Chuck Smith que otros 2 pastores de Capilla Calvario lo dijeron, es cierto, uno está descalificado moralmente hoy, entonces le quedan 2. ¿Qué vas a hacer? No puedes llevar una relación indiferente o superficial con el Espíritu Santo, que es Dios. Es igualmente Dios que Jesucristo, es igualmente Dios que el Padre. Jesús dice, rogaré al Padre y enviará otro consolador como yo, que esté con ustedes siempre. Pero hay una vergüenza cuando somos huérfanos y nos sentimos expuestos y nos sentimos vulnerables. Jesús dice, Juan 14, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, enviaré el Espíritu Santo. Entonces no nos dejó huérfanos. ¿Cómo puede ser indiferente a la presencia de Dios que Jesús promete? Ruega al Padre y Padre e Hijo envían el Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cómo puede ser indiferente y vivir superficialmente frente a Dios con su Espíritu? No puede ser. Entonces eso es muy importante. Y entonces lo que empezamos a sustituir es hipocresía. Hacer los ademanes, ¿no? Y todos gozosos en Cristo y vamos a bailar quebradita evangélica. O sea, vamos a sustituir algo por la presencia, por la convicción, por la plena certidumbre de fe, por el gozo inefable lleno de gloria. Vamos a sustituir cosas que pueden apantallar a otros que también se llevan superficialmente, indiferentemente con el Espíritu Santo y les pueden apantallar y dicen, no, esto es mucho gozo, es mucho ruido. Gozo se oye a medianoche en una cárcel, Pablo y Silas. Eso es gozo, eso es paz, eso es plena certidumbre de fe. Entonces, ¿y no tienes eso o lo tienes? O sea, estoy viendo, perdón, ustedes estoy golpeando muy feo Facebook, yo lo uso como una excelente herramienta, pero estoy viendo a alguien de vacaciones y así en su hamaca, Dios es bueno. Pero que entonces cuando te piden horas extras en tu trabajo y no te las pagan, ¿ya no es bueno? Nomás pregunto, ¿ya no es bueno Dios? Solo cuando te está colmando de bendiciones y cuando no, hay horas sí estoy luchando mucho con mi fe. Eso es chafa, eso es deficiente. Y Jesús está diciendo cómo no tener que sustituir o fingir, porque se nos da muy fácilmente sustituir algo que es artificial y fingir se nos da muy fácil. Y Él lo sabe y dice, no es necesario. Puede ser real. Hay un cuento para niños que muchas veces son los más atinados. Se trata de un conejito de peluche y está en el cunero y el niño pues es un regalo y el niño tiene sus juguetes favoritos, pero un día ahí está la niñera y no encuentra el juguete favorito que el niño sin ese juguete. ¿Conoces a alguien así que así hace circo, si no todo así? Ok, es un niño. No es un hombre, es un niño. Entonces dice, pues ten, aquí está tu conejo. Y agarra el conejo.
Pero un día ya es el favorito y al rato ya ni parece conejo, ya no tiene peluche, ya está pelón, ya está así, sus orejas así ya están así, ya lo rosado, ya así, su nariz, sus ojos de botón ya están así todo ya sin brillo y todo, pero es su conejo. Y un día está en el cunero y hay un caballo que era el favorito del tío en el mismo cunero cuando el tío era niño. Y dice, es que luego nos hacen reales. ¿Quién? Los niños nos hacen reales. Entonces, ¿yo puedo hacerme real? No, te lo hacen. Y el conejo le pregunta al caballo, también de peluche, pero igual pelón. Dice, ¿y duele? Y el caballo dice, a veces. Pero no importa cuando te están haciendo real. ¿Y cómo voy a saber que eres real, que soy real? Porque eres amado, porque te ama, porque te habla, porque te extraña. Entonces el niño se enferma de sarampión y está delirando y todo eso. Y cuando ya sale de su delirio, y el conejo estaba debajo de las sábanas y cobijas con él, consolando al niño, así con su calentura y muy enfermo. Y llega el médico y dice, bueno, hay que quemar toda la ropa de cama por microbios. Ok, y la nana ve al conejo y dice, ¿el conejo? Dice, también. Es foca de infección. Y el conejo pues ya es una bolsa de aserrín, ya no parece conejo. Pero ya la nana sabe cuánto le vale al niño. Entonces ahí está afuera en el jardín y libros y el conejo y sábanas y todo ya lo van a quemar. Y le sale una lágrima al conejo, una lágrima real. Y dice, ay, ya estás llorando con un cuento de niños. Pero si Dios te está haciendo real, ya sabes, ya no tienes tanto peluche, ya tus ojos están perdiendo el brillo, ya tus orejas están así, ya forma de conejo ya no tienes, ya es una bolsa más bien de aserrín nada más, ya, pero para el que lo está sobando y abrazando y deformando y dejándolo pelón, ya eres real. Y el conejo le pregunta al caballo, cuando te están haciendo real no te importa que quedas feo o que duele, porque es que te aman. Eso te hace real. ¿Qué es lo que nos hace auténticos? La máscara que puedo poner, la personalidad que puedo proyectar para apantallar a otros. ¿Qué es lo que me hace real? Es el amor de Dios. Que Él me conozca, que Él sepa quién soy, sin ilusión, sin engaño, que Él sepa quién soy y me ame. Y me llame por nombre a seguirle. Y luego nos empieza a ser reales. La Biblia lo llama santificación. Y es un proceso que nos hace reales, nos hace aptos para poder estar cómodos en su presencia. Pero mientras, es incómodo a veces, es incómodo estar frente a la verdad, pero el día llegará en que no voy a estar incómodo en la luz. No voy a estar incómodo estando expuesto y vulnerable, ya no voy a estar incómodo. Pero primero va Jesús y Él se humilla para ver los cielos y la tierra y se humilla para ver el Hijo del Hombre y se hace Hijo de Hombre y muere en una cruz y lo vemos sangrando sangre humana y hablando con la voz de un hombre y diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y me doy cuenta, me está haciendo real. Este hombre me está haciendo real. Me está haciendo cómodo en su presencia porque está levantando mi culpa, está enderezando mis errores y me está abriendo los ojos y me está abriendo una puerta que Adán cerró, Él la está abriendo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará vida. Entonces, ¿verdad que como que ser hipócrita ya no suena como solución? Como ser hipócrita, como fingir o sustituir algo, querer
porque me siento incómodo que me conozcan. Claro, claro. El caballo y el conejo en el cuento te dirían, claro, claro, es incómodo, pero es necesario. Es parte de llegar a ser reales, auténticos, amados. Eso es. ¿Verdad que es una libertad que se te antoja? Dices, esa confianza es de no tener que hacer poses, de no tener que fingir, de no tener que impresionarle a nadie, ni a Dios. Si me llama, si me atrae, es que fuimos hechos para estar en su presencia. Pero solo la muerte de Jesús y su resurrección nos hacen aptos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Y si has escogido amarnos a tu manera y en tus términos, Señor, nos presentamos a ti. Y te damos gracias que en Cristo Jesús tengo santidad, tengo santificación, tengo justificación, tengo razón, tengo esperanza. Es mi protector y defensor y redentor, es mi libertad, es mi luz, es mi pan diario, es agua de vida para mí. Es el aroma de otro mundo que siempre extraño hasta estar allí. Y gracias, Jesús, por ser la puerta, por llamarnos a ti, sabiendo en qué te estás metiendo al hacerlo. Y gracias por querer hacerlo de esta manera. Señor, te pedimos, santifícanos en la verdad, que tu palabra es verdad. Y guárdanos en tu palabra, Señor. Y ilumina y renueva nuestro entendimiento en tu palabra, Señor, para saber y entender qué es lo que estás haciendo, a qué vas, qué traes. Y Señor, te pedimos, así como nos has amado, no dejes de hacerlo. Aunque veamos que nos duele, no dejes de hacerlo, Señor, hasta que estés satisfecho. Como dice el Salmo, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Haznos reales, Señor, haznos auténticos, de manera que ya no tengamos que hacer poses, ni fingir, ni ser superficiales contigo ni con nadie, Señor. Haznos reales, para vivir sin temor del hombre y caminar en la luz, Señor. Dios nuestro, obra en nosotros, te pedimos, y líbranos. Líbranos de ese temor, de ese fingimiento, Señor. Líbranos de eso. Y permítenos vivir en tu gracia, sin miedo, sin tener que impresionar a nadie, y buscando tu rostro, el único temor que sea, que un día dejemos de escuchar, un día dejemos de buscar. Señor, que eso nunca suceda. Cuídanos y guárdanos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.